Les invito a que vaya conmigo en su Biblia a Malaquías capítulo 2, versículo 16. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, ¿qué ha dicho? Que Él, o sea, ¿quién? Dios. ¿Qué aborrece Dios? El repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Guardados en dónde? En vuestro espíritu. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde es que habita Él? En nuestro espíritu. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. Dice, y no seáis desleales. Bueno, quiero compartir en estos minutos que nos quedan, he titulado la enseñanza de esta mañana, Dios aborrece el repudio. Ese es el tema o el título de la enseñanza de esta mañana. Recordemos que hemos venido hablando sobre el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, donde hemos hablado que hay una serie de principios de Dios, y hemos dicho que los principios de Dios no cambian. ¿Desde cuándo están los principios de Dios? Desde siempre, desde la eternidad. ¿Y cuándo terminarán? Nunca. Una cosa es un mandamiento. Y hay una diferencia entre mandamiento, ley y principio. La ley se puede dar en cualquier momento. Por ejemplo, hay casos que no se pueden juzgar porque no hay una ley para juzgar. Entonces, ¿qué hacen los senadores? Hacen un proyecto de ley para que se cumpla. No existía ley, por lo tanto no se puede juzgar a alguien por un delito que no está contemplado en la ley. Entonces la ley puede salir en cualquier momento, mientras que los principios no. Los principios están desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios había librado al pueblo de Israel porque ellos habían sido llevados cautivos, porque habían sido rebeldes a la palabra de Dios, y Dios los había llevado cautivos, y duraron 70 años esclavos. Luego Dios los vuelve a traer a su tierra, ellos vuelven a construir su templo, a reconstruirlo, a volver a hacer los oficios del culto, las alabanzas y todo esto, y comenzaron con un gran entusiasmo y tenían entendido que Dios enviaría un libertador, y ellos estaban muy contentos por eso, porque habían vuelto de la esclavitud, porque Dios les había prometido el libertador, y estaban felices porque ellos pensaban, va a venir el libertador, va a traer paz, ellos se imaginaban una serie de cosas grandísimas, ¿no? Entonces, cuando empezó a pasar el tiempo y no era como ellos pensaban, o la expectativa que ellos tenían, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una expectativa de Dios, ¿verdad? Y cuando uno tiene una expectativa de Dios personal que no es la de Dios, ¿qué pasa? La persona se desanima. ¿Sí les ha pasado? Que a veces uno se desanima porque uno tenía una expectativa de Dios diferente y resulta que Dios está obrando de otra manera que nosotros no entendemos. Entonces, eso pasó con ese pueblo, no vieron las promesas cumplidas del libertador. Entonces comenzaron a desanimarse y a perder el entusiasmo de las cosas sagradas, y empezaron a darle una interpretación diferente a lo que Dios les había hablado. Y entonces Dios, a través del profeta, comienza a reconvenirles y a exhortarles y a decirles: mire, yo los he amado a ustedes,
Es un principio de Dios, ¿no? Dios es amor. ¿Desde cuándo nos ha amado Dios? Desde siempre, desde la eternidad, ¿verdad? Nos ha amado. Y dice, yo siempre los he amado a ustedes. Y ellos le dicen, ¿pero en qué? ¿En qué nos ha amado usted? Mira cómo estamos, tirando hambre, aguantando hambre, esto, pasando esto. ¿En qué nos has amado? Y el Señor tiene que llevarlos a la palabra y decirle, mire, yo los he amado a ustedes en esto y en esto. Porque no es solamente que Dios nos dé lo que nosotros le pedimos y entonces si Dios me da lo que le pido, entonces Dios me ama. No, Dios me ama siempre, aun que estemos pasando necesidades, Dios siempre nos ama. Entonces Dios comienza a enseñarle a este pueblo, a exhortarlos y que vuelvan al arrepentimiento. Y así una serie de cosas que Dios comienza a exhortarlos. Y estábamos en el capítulo 2, donde Dios exhorta a los sacerdotes y a los hombres del pueblo de Israel y les dice, ahora se les va a meter, como dicen, en la cocina. O sea, les va a decir, ustedes han sido desleales a sus esposas. Y eso los ha llevado a adorar a dioses extraños y se han desviado del propósito de Dios. Entonces es algo que hemos ya visto como en 2 clases anteriores acerca de lo que es el pacto matrimonial. Entonces Dios dice, ustedes han sido desleales, han violado el pacto matrimonial y eso ha hecho que se interrumpa, se corrompa el propósito de Dios. De la enseñanza de esta mañana es, Dios aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? El repudio es que un hombre le da carta de divorcio a su esposa y con esa carta esa esposa se podía ir a casar con otro hombre. Y el Señor les dice, pues yo no diseñé el matrimonio así. Yo no lo diseñé así. Porque el propósito es que el matrimonio o el pacto matrimonial dure ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué? Porque el matrimonio refleja la relación que hay entre Dios, Cristo y la iglesia. ¿Es un matrimonio para cuánto tiempo? Para siempre. Repudio significa rechazar o echar de lado a su cónyuge terminando el matrimonio de forma que unilateral, o sea, sin consentimiento de la esposa. Sencillamente el hombre deja a su esposa y ya, tomó la decisión, pero no le consultó a ella. Ayer salió, alguien me mostró en el Facebook que un hombre le falsificó la firma a su esposa y se divorció. Sin ella darse cuenta, le falsificó la firma. Qué belleza, ¿no? Dios está interesado en nuestros matrimonios. Dios está interesado en que en el matrimonio se cumpla el propósito de Dios, donde los hijos puedan crecer con el conocimiento de Dios. Por eso el hombre debe ser fiel al pacto divino. Yo le pregunto, hermano, ¿a Dios le interesa cómo vives tu vida en Cristo? ¿O no? Sí, a Dios le interesa cómo soy yo con mi esposa, cómo me comporto, cómo le hablo. Y yo estoy en ese proceso. ¿Cómo le hablo a mi esposa? Porque a veces somos toscos. A veces somos duros. Las hermanas hacen apenas así. Yo creo que las hermanitas estarán ahí diciendo, siga hablando, pastor.
somos duros y el Señor tiene que reprender a los sacerdotes y a los hombres, decirle: ustedes han sido desleales con sus esposas. Por eso yo no los escucho. Y a pesar de que ellos llevaban sacrificios al altar y lloraban y clamaban y se colocaban de rodillas y todo eso, el Señor les dice: yo no les voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ustedes han sido desleales con sus esposas. Por ahí hay un texto en la carta del apóstol Pedro que dice que tratemos a nuestra esposa como a vaso más frágil. ¿Cómo es, hermanas? No les dé miedo que no les van a pegar en la casa, tranquila. ¿Cómo es? Que los hombres debemos tratar a la esposa como a vaso ¿qué? Más frágil. ¿Para qué? Sus oraciones no tengan estorbo. Ay, ay, ay. Puede ser que hay oraciones que Dios no nos escucha por una razón: tratar mal a la esposa. ¿Sabe? Algunos creen que Dios es machista. No, Dios protege la mujer. Dios protege la mujer. Dios está interesado en conservar ese matrimonio, ese pacto. Porque de ahí, de ese pacto matrimonial, se van a desprender muchas cosas que Dios ha diseñado. Ahí se pueden tejer, se puede crecer, se puede edificar. Cuando hay división, cuando hay separación, eso es lo que Dios no está de acuerdo. Bueno, es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, a Dios sí le interesa cómo vives tu vida en Cristo, hermano. A Dios sí le interesa cómo vivimos en nuestra casa, cómo vivimos en el hogar. Mientras cantábamos y yo estaba levantando las manos al Señor, yo pensaba: ¿yo por qué estoy levantando las manos? Eso es adoración. ¿Levantar las manos es adoración? No. Es simplemente una expresión de la adoración. ¿Pero qué es la adoración? El que me dé la respuesta correcta le gasto un tinto después del servicio. Agradar a Cristo, ¿sí? Pero exactamente adorar a Dios de corazón. Exactamente, ¿sabe qué es adoración? Es todo lo que está en mi corazón que yo creo de Él. Y entonces comienzo a expresarlo. Comienzo a expresarlo. Y puedo levantar las manos, puedo arrodillarme, ¿verdad? Pero uno se puede arrodillar sin adorar. O uno puede levantar las manos sin adorar. A veces canta uno y uno ni sabe qué es lo que está cantando. Cuando usted canta, le presta atención a lo que está diciendo, a lo que dice ahí. Yo ahorita estaba analizando ese coro nuevo. Estaba cantando, pero estaba analizando. Toca analizar lo que cantamos, porque lo que canto es lo que yo creo de Dios. ¿Sí o no? Claro, si usted canta lo que no conoce de Dios, no hay adoración. Simplemente está cantando. Pero debemos saber qué es lo que estamos cantando, porque eso es adoración. Porque estoy entendiendo lo que creo de Dios en mi corazón, ¿verdad? Eso es adoración. Entonces decía que a Dios le interesa la manera en que nosotros vivimos, hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día se está diluyendo el significado de estar en Cristo. Juan Carlos lo dijo ahorita. Cree que vivir en Cristo tiene que ser, la vida cristiana tiene que ser alineada a lo que yo creo de Él. Me explico.
Si uno dice estar en Cristo, pero vive lo contrario a lo que es Cristo, ¿eso es vida cristiana? Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Dice la palabra que no hayan gritos en la casa. Un ejemplo, es un ejemplo, aquí no sucede, gracias a Dios. Pero yo grito en mi casa. ¿Yo creo lo que dice Dios? ¿Qué estoy haciendo con lo que sé de Dios? Lo estoy desechando, o sea, no vivo como es digno. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es Cristo en mí, ¿verdad? Es Cristo en mí, pero yo reflejo lo que creo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Quiere decir que yo vivo como es digno de lo que está en mí. Como es digno. Por eso la palabra de Dios dice, vivan como es digno del Señor. No es cosas que tenemos que hacer. Porque algunos creen que vida cristiana es venir al culto el domingo, saludar a los hermanos y ya. No, vida cristiana es algo que se vive en el ser interior. ¿Y quién vive en nosotros? Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Santo, perfecto, humilde, ¿cierto? ¿Es verdad? ¿Dice mentiras? No. ¿Y dónde está Él? En mí. Pero ¿qué pasa cuando yo vivo diferente a lo que hay dentro de mí? ¿Qué pasa? ¿Cuántos saben que robar es pecado? Ay, si no levantaron la mano. ¿Cuántos saben que robar es pecado? Porque robamos. Podemos robar tiempo. Por ejemplo, ¿a qué hora es la entrada allá en la empresa de Juanquita? ¿A qué horas los empleados tienen que estar allá? 8 de la mañana. Y si alguien llega a las 8:05, 8:10, ¿qué está haciendo? Está robando. Está robando tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacemos? Si Cristo está en mí y el perfecto está en mí, ¿por qué lo hacemos? Es mi pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es vivir como es digno del que está en mí. Eso es ser cristiano. Y a Dios le interesa como nosotros vivimos, hermanos. Porque ahorita están saliendo muchas cosas. Y entonces dice, tranquilo, si tú te emborrachas, si tú adulteras, tranquilo, no hay problema. Tú sigues siendo justo, tú sigues siendo santo. Son corrientes, hermano. ¿Y sabe qué? Tienen seguidores. No 5, hablando de muchos. Tienen seguidores al piso, como dicen por ahí. Porque la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar y no la palabra. Así dice el Señor. Vamos a primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Me quedan 14 minutos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 al 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por lo demás, ¿a quién le habla? A la iglesia, porque está diciendo hermanos.
Os que os rogamos y exhortamos, ¿en quién? En el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis, ¿de quién? De nosotros, o sea, Pablo, los apóstoles, podían vivir como es digno del Señor. Como os conviene que, les conviene que conduciros y agradar a Dios. Así que abundéis más y más. ¿Cómo nos conviene vivir, hermano? ¿Cómo es que nos conviene vivir? Como es digno del Señor. Dígale al que está al lado suyo, le conviene vivir como es digno del Señor. ¿Te conviene? ¿Le conviene o no le conviene? ¿Te conviene? Ahora, ¿qué no nos convendría? No nos conviene vivir diferente a lo que es Cristo. Dígale al que está al lado suyo, no te conviene vivir diferente a lo que es Cristo. Cuando las personas nos ven a nosotros, ¿a quién tienen que ver? A Cristo. Cuando mi esposa me ve a mí, mi esposa tiene que ver en mí ¿a quién? A Cristo. Pero ¿a quién muestro a veces? Algunos dicen al viejo Sata, ¿no? Pero bueno, no le echemos la culpa al diablo. Es nuestra carne. Usted no se ha preguntado, oiga, ¿yo por qué reaccioné así? Cuando usted reaccione de una manera diferente a la de Dios, piense en esto. Oiga, ¿quién se manifestó ahí? Yo lo hago. Delante de Dios les digo, yo lo hago. Cuando yo tengo una reacción mala, equivocada, yo ve, ¿quién reaccionó ahí? No fue Cristo, fue mi carne. Tenemos que confrontarnos, porque nos conviene, ¿qué nos conviene? Vivir como Cristo. Bueno, no se deje llevar por los pensamientos. ¿Sabe que un pensamiento puede distorsionar nuestra manera de vivir? Nuestra conducta. Ay, hermano. Algo que tiene poder es un pensamiento. Pensamiento, usted por un pensamiento se puede hacer matar, así ese pensamiento no sea conforme a Dios. Pero un pensamiento tiene tal poder. Por eso, ¿qué es lo que hay que cuidar? Lo que pensamos, ¿verdad? Y a Dios le interesa cómo pensamos y a Dios le interesa cómo vivimos. Por eso tengo que estar analizando mi conducta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar analizando mi conducta? No es que tengamos que hacer una serie de cosas, una serie de reglas, pero la conducta, ¿qué muestra? ¿Qué muestra la conducta? Lo que creemos de Dios. Y entonces el Señor tiene que reprender al pueblo y decirle, pero ustedes porque han sido desleales, si es que ustedes tienen un mismo Padre, si es que ustedes han sido enseñados por Dios, ustedes tienen el conocimiento de Dios, porque actúan así. O sea, Dios les está diciendo, si ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir agradando a Dios, ¿por qué se comportan así? Yo le pregunto, ¿tenemos a Cristo? ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? ¿Quién es el que produce esa vida, esa alegría, esa fuente de agua de vida inagotable en nosotros para vivir como Dios agrada? ¿Tenemos a Cristo o no lo tenemos? Porque vivimos lo contrario.
¿Cómo se da uno cuenta que uno está viviendo como no es algo que no es digno del Señor? ¿Cómo se conoce? Por la conducta. O sea que la conducta sí es importante. Sí, es importante. Si yo tengo a Cristo, lo que muestra que realmente Cristo está en mí es la conducta. ¿De dónde sale la conducta? Pues de lo que pensamos. Entonces es importante, para Dios es importante cómo vivimos. ¿Por qué? Porque eso refleja lo que yo creo de Él. Y eso se llama fe. Esa es una fe real, una fe verdadera. El ser desleal con la esposa mostraba que ellos habían dejado de creerle a Dios. Cuando uno comete un pecado, bien sea una mentira, bien sea qué sé yo, el pecado es la incredulidad. Pero ¿qué produce la incredulidad? ¿Qué produce? Mentira, odio, deslealtad, fornicación, adulterio. Todo eso produce la incredulidad. Ese es el pecado. Eso es lo que produce la incredulidad. Decía Juanquita, cuando pecamos, ¿qué hay que hacer entonces? Volver a la cruz y recordar lo que pasó en la cruz. Ah, sí, Señor. Tú llevaste mi pecado. Yo creo que tú pagaste por mi pecado. Vuelvo a ti, me arrepiento, he hecho mal, pero creo que tú quitaste mi pecado. Porque consumado fue. Es volver a Cristo. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando vuelvo a Cristo? Vuelvo a creer. Entonces, al volver a creer a Dios, volvemos a retomar la vida espiritual, la comunión con el Señor. Mire, hermano, todo lo que yo haga imperfecto es porque yo dejo de creerle a Dios. Dejamos de creerle a Dios. ¿Qué sé yo? Un mal comportamiento, gritos, celos, todo este tipo de cosas. Vamos en el 1, ¿cierto? Versículo 2. Estamos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 2. Dice así, porque ya sabéis, ¿ya qué? ¿Sabían o no sabían? Ya sabían. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? ¿Qué le dieron los apóstoles? ¿Qué estamos haciendo hoy? Instrucciones por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Vuestra santificación. Estamos en un proceso de ¿qué, hermanos? ¿Somos perfectos? No, pero estamos en un proceso de ¿qué? Santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy estoy más perfeccionado que ayer. ¿Cuántos están creciendo en la vida espiritual, hermano? Si usted no crece, algo está pasando. O no está creciendo en ese proceso de santificación. O no está creyendo o no ha creído. Pero tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento espiritual. Dice que os apartéis de fornicación. 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia, ¿su qué? ¿Qué dice ahí? Su propia esposa, no la del otro, ¿no? Su propia esposa.
No sé si de pronto alguien tiene la esposa de otro, pero dice su propia esposa. ¿En cómo? En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Como quién? Como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo hay que tener la esposa? Santidad y honor. Ya además usted lo entiende. Dice, no en pasiones de concupiscencia. Creo que usted es un buen entendedor. Que ninguno, versículo 6, agravie ni engañen nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a qué? A inmundicia, sino a qué? Santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Qué es lo que nos jala hacia el pecado? La carne. ¿Pero a qué nos ha llamado Dios? ¿Puede usted creer eso? ¿Usted puede creer que Dios nos ha llamado a santificación? Eso es vivir como es digno del Señor. A Dios sí te interesa cómo vives la vida cristiana. A Dios sí te interesa. Por eso no queremos halagarlos con palabras y decirles, así dice Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a no sé qué. No. Porque eso sencillamente son palabras que pueden deslumbrar a la persona y dejarla en el mismo estado pecaminoso que está viviendo. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Amén. Que seamos santificados. Porque a Dios sí le interesa cómo vivimos, hermano. Por eso Dios estaba haciéndole esa exhortación a estos hombres de Israel. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que se contamina en nosotros? Ya teniendo a Cristo en nosotros. Dentro de nosotros está un hombre nuevo que es Cristo en nuestro espíritu. Esto es perfecto, santo dentro de nosotros. Por eso usted muchas veces siente en su espíritu y usted dice, uy, yo quisiera pecar ni un segundo. ¿De dónde viene eso? De su espíritu. Porque su espíritu está perfecto. Ahí está Cristo. Hay un hombre nuevo dentro de usted, dentro de mí, que es Cristo. Dice que ese hombre no peca. Ahí es donde nosotros no pecamos. Pero cuando pecamos, ¿qué es lo que se contamina? Nuestra alma. O sea, el yo, la voluntad, ¿cómo es? La mente, la voluntad y las emociones. Eso es lo que se contamina. Eso es lo que se enferma. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten ¿en dónde? En vuestros miembros. O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde? De las pasiones que combaten ¿en dónde? En nuestros miembros. 2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué?
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 4, ¿cómo le llama? Oh almas, ¿qué? ¿Qué es lo que se contamina? El alma. ¿Qué es lo que necesita ser sanado en nosotros? Nuestra alma. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es tener amistad con el mundo? Estar de acuerdo con el mundo. Estar de acuerdo con sus ideales. Eso es estar de acuerdo, a tener amistad con el mundo. Participar de lo que ellos hacen. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿A quién le está hablando ahí? A creyentes. ¿Un creyente se puede constituir en enemigo de Dios? ¿Qué piensan? ¿Por qué les está llamando almas adúlteras? Porque un creyente sí se puede constituir en enemigo de Dios. ¿Qué pasa? Averígüelo. ¿Se pierde ese creyente? Averígüelo. Pero estoy enfocado en lo que dice acá, que el creyente se puede constituir en enemigo de Dios. Versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo? ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios? ¿Y qué pasa cuando nos hacemos amigos del mundo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se pone celoso. ¿Usted le gustaría que su esposo coqueteara con otra mujer? Ay, tan bonito mi esposo, qué lindo. ¿O su esposa? Y a veces cuando uno como que está muy habladorcito, la esposa llega y... Porque el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. O sea, usted no es de allá, usted no es del mundo, usted pertenece a este lugar. Nos anhela celosamente. Porque Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Hay otro regalo más, dice, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿Quiénes son los soberbios? Creyentes que no quieren someterse al Señor. ¿Quién es un soberbio? Desobediente. Hay creyentes desobedientes, rebeldes. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios los va a resistir. ¿Sí dice ahí? Dios resiste a los soberbios, o sea, no los acerca a Él. Pero da gracia ¿a quién? ¿Quiénes son los humildes? Los que se someten al Señor. Usted le dice al Señor, Señor, me someto a ti, me rindo a ti, a tu voluntad, tú eres mi Señor. ¿Cuántos le dicen eso a Cristo? Yo se lo digo todos los días. Señor, me rindo a ti, porque tú eres mi Señor. Y yo renuncio a hacer lo que a mí se me da la regalada voluntad. Porque quiero someterme a tu señorío. Pero el soberbio es aquel que dice, sabiendo la palabra de Dios, hace lo que se le da
la regalada voluntad. Ese es un soberbio. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué hará? Hermano, ¿usted quiere que el diablo no se le acerque? Sométase a Dios. Así es, no se ponga a reprenderlo ni a decirle, no, ahora no sabe usted con quién se metió y con... Eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es someterse a Dios. Punto. Yo he escuchado como dos hermanos diciéndole así al diablo, no sabe con quién se metió. Y andan más aporreados que... Y los he visto hasta el día de hoy. Ay, se fue el tiempo. Hermano, a mí se me pasa el tiempo rápido, yo no sé a ustedes. Vamos a ver hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a terminar ahí el texto de Santiago. Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. ¿Cómo los llama? Pecadores. Limpiad ¿qué? Las manos. Pecadores en el sentido de que no es que no hayan sido limpiados por la sangre de Cristo. No, entiéndase, pecadores como alguien que está siendo desobediente al Señor. Amén, ¿sí? ¿Estamos claros? Dice, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. O sea, hermano, tenga un solo sentir, hermano. ¿Cómo así que hoy estoy bien y mañana mal? No sea de doble ánimo. Ay, hoy sí quiero buscar el otro domingo. Ni acordó. No, dice, de un solo ánimo, una sola alma, un mismo sentir. No cambie sus deseos por Cristo. Hoy estoy animado, mañana no. No es así. Purifiquen sus corazones, dice la palabra. 9. Afligidos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, todo lo que no es de Dios no tiene que ser para usted una alegría. Humillados delante del Señor y ¿el qué? Os exaltará. Hermano, no quede ni en la tercera parte de la enseñanza. Pero si Dios nos permite, el otro domingo vamos a seguir la enseñanza. Porque a Dios le interesa cómo vivimos y cómo reflejamos a Cristo. Y cuando el Señor hace una exhortación, Él sabe por qué lo hace. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo como cristianos tenemos la capacidad de producir el fruto de Dios porque Cristo está en nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias Dios por tu palabra que me confronta, me exhorta, me saca de la ignorancia, saca las tinieblas de mi mente y de mi corazón, alumbra con tu luz y me deja ver tu propósito y tu voluntad. Gracias, Señor, por edificarnos con tu verdad y tu palabra en esta mañana. Señor, nos llevamos esta palabra en nuestro corazón para que esa palabra siga actuando en nuestra vida, para que esa palabra siga transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Muchas gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanitos, un abrazo para todos. Recuerden la marcha